El único motor rotativo que ha alcanzado cierto éxito ha sido el inventado por Felix Banke. Pero, ¿por qué no se utiliza hoy día? ¿Es tan bueno como dicen algunos o tan malo como dicen otros? Bienvenidos a Garaje Hermético. Quédate con nosotros. Bueno, ya veis que este no es nuestro decorado habitual, pero tampoco es el nuevo set que estamos planeando estrenar cuando Dios quiera. Grabamos este vídeo en plena pandemia del coronavirus y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, y ese granito de arena es seguir haciendo los vídeos para entreteneros en estas horas y estos días y estas semanas de encierro. Por supuesto, tranquilos, estamos teniendo todas las precauciones que hay que tener, lavarse las manos, guardar 2 metros de distancia, no tocarse la nariz, la boca, los ojos, ese tipo de cosas, pero no queremos dejar de estar con vosotros. Así que nos ponemos ya con el vídeo. Un vídeo que nos habéis pedido muchos, me habéis pedido muchísimo este vídeo. El motor Banke despierta mucho interés, pero especialmente después del vídeo que hicimos del motor InEngine. Me lo habéis pedido muchos, pero recientemente Pablo Lastra me ha insistido mucho en que hiciera una historia del motor Banke. Así que, bueno, pues aquí está esa historia. En breve espacio de tiempo, este motor va a cumplir 100 años. Nada más y nada menos que 100 años. Y en todo este tiempo solo 2 marcas se lo han tomado verdaderamente en serio: NSU y sobre todo Mazda. Ya sé que me enrollo. Iba a decir que si me enrollo, pero es que yo creo que para saber a dónde vamos o dónde estamos hay que saber de dónde venimos. Entonces vamos a empezar por la historia del motor Banke, pero incluso antes del motor Banke. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo. Vamos a coger esa máquina del tiempo y nos vamos al año 1860. ¿Qué pasaba en el año 1860? Bueno, pues yo os lo cuento. No había nacido, antes de que alguno diga que me lo han contado. No, en 1860 había un tipo de motor. Solo uno. Bueno, aparte de la tracción animal, que no se puede considerar un motor, había un solo tipo de motor, que era el motor de vapor. El motor de vapor era no muy eficiente y era grande, era pesado, pero fue el que permitió que tuviera lugar la revolución industrial. Fue el que hizo que todas las industrias se movieran. Era un motor muy bueno para estar en estacionarios para estar quieto, por ejemplo, para mover un telar, como fue el caso en Inglaterra, pero también funcionaba muy bien en aquellos tipos de vehículos donde el peso no importa excesivamente, por ejemplo, los barcos o los trenes. Pero en vehículos terrestres tipo coches o camiones, pues la verdad es que era un inconveniente. Y eso que había coches de vapor que tenían pinta de coches bastante modernos. Además, el motor de vapor tenía otra ventaja en su tiempo muy apreciada. Como combustible le valía cualquier cosa. Cualquier cosa que ardiese, papel, leña, carbón, petróleo, alcohol, cualquier cosa que ardiese y pudiera convertir el agua en vapor, nos servía como combustible. Bajo ese punto de vista, era una ventaja en esos tiempos enorme. Pero insisto, el rendimiento era muy bajo. Huelga a decir, no voy a decir pero, huelga a decir que un motor así contaminaba a lo bestia, pero todavía en esos tiempos el problema de la contaminación, salvo en las zonas muy industrializadas de Inglaterra, que por la niebla y el tiempo pues impedía que la atmósfera, limpiarse la atmósfera, pues todavía no había una conciencia, eso no les importaba demasiado. El rendimiento sí. Uno de estos visionarios, voy a ver si me acuerdo del nombre completo, Jean-Joseph Etienne Lenoir, vamos, entre los amigos le llamamos Lenoir y ya está. Se dio cuenta de que el motor de vapor pues, tenía muchas limitaciones y pensó que sería ideal un motor de combustión interna. Y a él se le atribuye el primer motor de combustión interna. ¿Qué pasó? Que lo dejó no mucho después, porque no acababa de funcionar. El motor tenía un problema. Os recuerdo lo que hablamos en el motor InEngine, porque no tiene nada que ver, pero sí. No comprimía los gases y no estaba muy bien resuelta el sistema de entrada y salida de los gases. O sea, que no tenía una culata como Dios manda y no funcionaba muy bien. Él lo abandonó, pero el mérito de Lenoir fue que sirvió de inspiración para otro visionario que se llamó Nicolaus Otto. Otto inventó
el ciclo Otto, que es el nombre más técnico del motor de 4 tiempos. Y este sí que funcionó, porque hizo una culata con unas válvulas y quedaba muy claro los 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. En este motor de Otto, que lo inventó en 1876, ya funcionaba así. Además, leí en una de las historias de Nicolaus Otto que el tío hizo en un granero que tenía a las afueras de su casa, hizo el motor, pero él lo tenía muy claro, que había que comprimir la mezcla, que la respiración del motor había que regularla, pero se le olvidaron dos cosas que ahora nos parecen obvias, pero claro, tenéis que imaginar esos tiempos. Esos 2 detallitos eran poner un acelerador, que es acelerador o decelerador, y poner un sistema de refrigeración. El caso es que el buen señor Nicolaus hizo el motor, lo puso a funcionar y aquello empezó a ganar revoluciones, a ganar temperatura, empezó a coger cada vez más revoluciones y más temperatura hasta que literalmente explotó. De hecho, cuando se lo contó a Eugene Langen, que era su socio, la explicación fue breve y contundente. Es brutal, pero funciona. Tenía razón. El motor era brutal y sigue siendo brutal, porque cuando bajas a la calle y arrancas el motor y aceleras y sales andando, no eres consciente de que ahí dentro está explotando un gas, gasolina que está gasificada, mezclada con aire, y que cuando aceleramos se producen explosiones, muchas explosiones cada minuto, que son como patadas de fuerzas cercanas a la tonelada. O sea, realmente un motor de 4 tiempos es brutal, pero funciona y funciona muy bien. Os voy a contar un dato más de este motor, no del primero que explotó, sino del que ya funcionaba bien, que tenía un sistema de refrigeración y un sistema para acelerar, un carburador. Este motor, aparte de ser enorme, tenía 18.000 centímetros cúbicos. Son unos pocos. Y os voy a proponer una adivinanza. ¿Sabéis cuánto caballos daba? Alguno pensaréis, 40, no, menos. 20, no, menos. 10, menos. 5, menos todavía. Daba 2 caballos. 2 caballos, que es lo mismo que da un motor hoy día de un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos. Pero bueno, los principios siempre son difíciles. Y aquí aparece otro visionario, un tío que dice, bueno, es brutal pero funciona. Y si le quitamos la parte brutal, y si le quitamos un montón de piezas que suben y bajan, que producen un movimiento alternativo que luego hay que convertir en movimiento circular, si directamente le quitamos piezas y que el movimiento directamente sea rotatorio y así no hay que hacer cosas raras y que no haya válvulas que suben y bajan, una idea mucho más sencilla. Bueno, este señor se llamaba Felix Wankel y en 1924 creó el primer motor rotativo con su nombre, que básicamente es el mismo que conocemos, que ha evolucionado bastante, pero realmente el concepto sigue siendo exactamente el mismo. Antes de seguir con este vídeo hay que aclarar muy bien 2 conceptos. El primero, el de cilindrada. Bueno, parece muy evidente, ¿no? Cilindrada pues es la cantidad de gas, el cubicaje que tiene un motor, ¿no? Si tiene 1 litro de cilindrada, es como una botella de 1 litro, así de fácil. Para mucha gente, los datos importantes son 2, que es la cilindrada y la potencia. No es así. No es así. Lo que importa en un motor no es la cilindrada, es la potencia que da, el tamaño que ocupa, su peso y su rendimiento. Y cuando digo rendimiento hablo de caballos, hablo de potencia, de caballos, de par y de emisiones. Es cierto que la cilindrada se ha convertido en un referente básicamente por las normas de la competición y de Hacienda. De la competición, ¿por qué? El por qué se va a convertir en el nuevo pero. ¿Por qué? Porque para agrupar los coches que tuvieran unas prestaciones parecidas, enseguida se empezó a recurrir a la cilindrada. Y del mismo modo, la Hacienda Pública, pues para penalizar unos coches más que otros, llegó a la conclusión de que los coches más lujosos y más caros tenían más cilindrada, lo cual no siempre es cierto. Sería más sensato pues penalizarlos por su precio directamente, que también lo hacen, por todas partes recibimos. Pero bueno,
La cilindrada no es importante. De hecho, ya sabéis que en competición, por ejemplo, los motores rotativos pues tenían un coeficiente que llegaba a ser de 2,5. No pongáis tanto énfasis en la cilindrada versus la potencia, porque algunos me dirán, no, pero la ventaja del motor Wankel es que con menos cilindrada consigue más potencia. ¿Y qué? Lo que importa es lo que os digo: tamaño, peso y rendimiento. Y hablando de rendimiento, hay que hablar de potencia y par. ¿Por qué hay que hablar de potencia y par? ¿Por qué hay que hablar de potencia y par? Pues porque la gente entiende los caballos. Como dice un amigo mío ingeniero, los caballos no existen. Los caballos no existen. Lo que existe es el par. A mucha gente cuando le dices, os voy a explicar, te voy a explicar qué es el par motor, enseguida se pone de uñas y dice, no vengas con tecnicismos. Es muy fácil. El par motor es una fuerza. Lo que pasa es que es una fuerza, cuando empujas un mueble, haces fuerza. El par es fuerza aplicada a un eje y se mide en kilográmetros. Es muy sencillo. Imaginaros una bici que la biela tuviera 1 metro de largo, una biela muy larga, y que pones 1 kilo. Eso es 1 kilográmetro. La energía que necesitas, la fuerza que necesitas para levantar 1 kilo, 1 metro. Fíjate si es fácil. Realmente los motores lo que dan es par. ¿Y entonces qué es la potencia? Pues muy sencillo, sin muchos tecnicismos, es la capacidad de desarrollar par en poco tiempo. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a comparar un ciclista y un ciclomotor. Un ciclista, vamos a suponer que me pesa 85 kilos, como yo peso un poco menos. 85 kilos. Bueno, pues cuando da pedales, pues hace fuerza, deja caer sus 85 kilos sobre el pedal y gira, pues no sé, a 100 revoluciones más o menos, ¿no? Depende del ritmo de pedalada que tengas. Un atleta profesional puede llegar a desarrollar en el entorno de caballo y medio, 2 caballos. Lo mismo que un ciclomotor. La diferencia es que el ciclomotor, la biela es muy cortita, el par es muy poquito, pero a lo mejor gira a 6.000 revoluciones. Es decir, que da aproximadamente 30 veces o 40 veces más pedaladas que el ciclista. Por eso la potencia es la capacidad de desarrollar par. Es un producto entre el par y la capacidad de seguir manteniéndolo según sube de vueltas. La gente entiende mucho la potencia, pero realmente es muy importante en los motores y lo estaréis viendo cuando hablamos de pruebas de coche, es decir, que tiene muy buenos bajos, tiene mucho par, un coche que empuja desde abajo, desde pocas vueltas. Es más agradable que un coche que para conseguir la potencia hay que subirle mucho de vueltas y requiere una conducción más agresiva y menos ecológica. ¿Por qué comento todo esto? Como os decía antes, porque todo el mundo me va a decir, bueno, la mayor ventaja del Wankel es que da mucha potencia para su cilindrada. No importa, olvidaros de eso. Lo que importa es el tamaño que ocupa, lo que pesa, lo que gasta, sus emisiones y la potencia que desarrolla. Y bueno, después de este rollo vamos a entrar ya en cómo funciona un motor Wankel. Y la verdad es que el motor Wankel, el mayor mérito del invento del señor Felix Wankel es la simplicidad del motor. El motor tiene básicamente un starter que sería equivalente al cilindro. Además, lo veis detrás de mí. Tiene una forma de óvalo. Hay quien dice que de un 8 con la parte central muy abierta. Hay quien dice que son 2 semicírculos unidos por 2 rectas. Bueno, da igual, más o menos es un óvalo. Y dentro va el lóbulo que sería equivalente en este caso al pistón, que es un triángulo lobulado. Esto tan fino significa que es un triángulo que los lados son curvos. Al girar este lóbulo dentro del starter, consiguen que se hagan los 4 tiempos. Porque es muy importante. Mucha gente piensa que el Wankel es un 2 tiempos. ¿Por qué? Este vídeo no hay peros, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no tiene válvulas, porque tiene lumbreras como un 2 tiempos. No hay válvulas, sino hay 2 agujeros, que dicho en plan fino son lumbreras, por los cuales entran los gases frescos y salen los gases quemados. Pero no nos engañemos, un Wankel tiene admisión, compresión, explosión y escape. Exactamente los mismos 4 tiempos. Lo que pasa es que en vez de hacerlo de forma alternativa, se van haciendo todos a la vez en una zona de cada lóbulo. Entra por la tobera el aire, la mezcla, al girar el starter la va succionando, en la segunda parte la comprime, al llegar al punto medio hay 2 bujías, generalmente son 2, que la inflaman, se produce el tiempo de explosión y luego cuando se descubre la lumbrera de escape los gases se van.
Ese lóbulo tiene en el centro unos dientes que transmiten el giro a un cigüeñal que a su vez tiene otra rueda dentada. El movimiento se produce directamente circular. Esto tiene un montón de ventajas. Si veis un Wankel desmontado, te sorprendería. Ves dos coches de la misma potencia, un motor de 4 tiempos, incluso uno de 2 tiempos y un Wankel. El Wankel tiene 8 o 9 piezas, no tiene más. Tiene el startor, el lóbulo, el cigüeñal y ya está. Y luego los segmentos. Esto de los segmentos es muy importante porque es el mayor punto débil de un motor Wankel. Mantener la estanqueidad. No ya del rotor con el lóbulo, sino de las partes planas. No es fácil mantener la estanqueidad. Además, requieren ser cambiados con frecuencia, lo cual supone que hace más caro el mantenimiento. Además, aquí es curioso, el motor de 4 tiempos tiene en uno de sus mayores inconvenientes una de sus mayores ventajas. ¿Cuál es esta? Los segmentos. No sé si sabéis qué son los segmentos. Los segmentos en un motor tradicional de 4 tiempos son unos aros que hacen que el pistón encaje, el cilindro encaje bien en el pistón, y en el caso de un Wankel son como unos labios que hace que todo selle muy bien y que no haya fugas. En un motor de 4 tiempos el pistón sube y baja. Parecerá una tontería, pero el roce del segmento en el cilindro tiene un momento, entre comillas, de descanso, porque sube y baja. Entonces vuelve a subir y vuelve a bajar. En cambio, en un motor Wankel es una fricción continua. Pero bueno, el hecho es que el motor es pequeño, es sencillo, no vibra y funciona muy bien. Tiene muchas ventajas. Como veis, hasta ahora hemos hablado de todas las ventajas. Más pequeño, más ligero, más sencillo, no vibra nada. Pero, aquí sí hay un pero, también tiene muchos inconvenientes. El primero de ellos, bueno, no el primero, casi todos tienen que ver con lo que comentábamos en el motor in-engine, que no tiene culata. Es difícil regular la respiración de un motor cuando no tienes válvulas que abran y cierren. El motor Wankel, su mayor inconveniente no es que gaste aceite, porque al final el que gaste aceite, bueno, pues se repone, se puede inventar una forma incluso de reposición automática. Es relativamente sencillo de solucionar. Su mayor problema es que gasta más que un coche convencional. Pero aún así, este tampoco es su mayor problema. El mayor problema son las emisiones, porque lo peor para las emisiones, lo peor, es cuando se escapan gases frescos por el escape. De hecho, una de las opciones o de las soluciones para evitar esto, que se utiliza en los 2 tiempos, se utiliza incluso en los motores de 4 tiempos convencionales, es que se inflame el gas que ha salido sin quemar una vez que ha salido del motor, aunque sea en el propio sistema de escape. Bueno, esto evita que se escapen gases sin quemar, que son muy contaminantes, pero os podéis imaginar que el consumo no se reduce, porque si estás quemando en el escape para producir nada, gasolina que no has utilizado en conseguir trabajo, en conseguir eficiencia, el mayor problema de los motores Wankel pues es ese, es que no son muy estancos, no son muy eficientes en la respiración del motor, por lo tanto consumen más, contaminan más y luego pues tienen el problema de su mantenimiento, que requiere el cambio de segmentos con más frecuencia. Bueno, hay otro inconveniente, un inconveniente por el cual también la gente piensa que el Wankel tiene un ciclo similar al 2 tiempos, que tampoco retiene. Es un motor que tampoco retiene como retiene un 4 tiempos, que, como os digo, como puede regular muy bien el aire que entra y cómo respira el motor, pues aunque no haya gasolina, comprime aire y por tanto pues retiene. Y un motor de estos no retiene. Tampoco es el inconveniente más grave. Muchas marcas, sobre todo en el entorno de los años 60, trabajaron en este motor que parecía ofrecer tantas ventajas. Mercedes hizo un prototipo que además le presentó a bombo y platillo, el Mercedes 611. Para los aficionados al Scalestri no hace falta que os diga el coche que es, porque lo reprodujo en España y creo que también en Inglaterra y México este modelo Scalestri, en Scala 132. También Citroën trabajó muy seriamente con este motor y de hecho hizo algunas pruebas en el AMI 6 y luego puso a la venta el Citroën GS Biorotor. Además, el GS por estética, por bastidor,
por innovación, le pegaba muy bien un motor Wankel, pero no funcionó. Como os decía al empezar el vídeo, hubo dos marcas que se tomaron en serio el motor Wankel, que fueron NSU y Mazda. NSU lanzó el NSU RO80. Es un coche del que hemos hablado varias veces, porque además está íntimamente ligado a os parecerá raro, os invito a ver el vídeo de cuando Volkswagen casi se arruina, está ligado un poco al nacimiento del Golf. Pero el NSU Rotativo 80, que era un coche magnífico, tenía graves problemas debido a su motor Wankel. Al principio era un motor frágil, gastaba aceite. Además, el que gastaba aceite no es un problema en sí el gasto de aceite, sino que requiere que el usuario esté atento, porque si no le pone aceite el motor se estropea. Le dio muchísimos problemas, tantos que la atención postventa de los problemas que generó el NSU R80 provocaron la ruina de la marca y su incorporación al grupo Volkswagen, y ahí se acabó la aventura del Wankel. Mazda, desde que lanzó su primer Mazda Cosmo hasta el año 2012, que cesó la producción de su RX8, siempre ha tenido, al menos un modelo con motor rotativo en su gama, casi siempre un deportivo. Y bueno, ha tenido modelos muy reconocidos como el RX7. La verdad es que Mazda ha sido la marca que más partido le ha sacado al motor Wankel, con diferencia. Y además anuncia una segunda juventud, porque en este caso sí, la ventaja del motor rotativo de ser muy pequeño y ocupar muy poco espacio y no vibrar, lo convierte en una opción muy interesante para utilizar en coches con motores, o sea, con sistemas híbridos. Como por ejemplo comentaba en el motor, cuando hicimos el vídeo del motor Engine. Realmente yo creo que quizás podamos ver de nuevo un motor Wankel en un Mazda, aunque probablemente no va a ser en un coche deportivo. Como os decía, Mazda apostó tanto por el Wankel que ganó Le Mans con el Mazda 787B, del que hay un vídeo, y ha sido la única marca que ha ganado Le Mans con un motor rotativo y la primera japonesa en lograrlo. Y lanzó coches tan míticos como el Mazda RX7. Yo recuerdo haber probado muy a fondo la versión del RX7, la biturbo de 240 caballos. Era un coche de 240 caballos y apenas 1.400 kilos de peso. Lo mejor del coche era cuando se le enseñabas a alguien. Enseguida alguien, si tenía sensibilidad mecánica, iba con un Mazda rotativo. ¡Ay, enséñame el motor, enséñame el motor! Abrías el capó y lo primero que decían era, ¿dónde está el motor? Se vio una maraña de tubos, de manguitos, de intercoolers, de los turbos. Y el motor es que era un cilindro grande ahí abajo. Pero esto da 240 caballos. Sí, esto da 240 caballos. Además era un coche que lo ponías a ralentí y no vibraba nada. Además recuerdo que hicimos una prueba muy a fondo de ese coche. Nos fuimos a una carretera que me encanta. Para los que conozcáis la zona de Madrid, la carretera que va hasta Pelayos de la Presa, al Pantano de San Juan, hay una carretera nueva, pero la carretera antigua, que es preciosa, es un tramo de unos 5 kilómetros. Sigue estando operativa en un solo sentido. Es un trazado muy bonito, con unas curvas muy chulas y que además, como es de un solo sentido y casi no se usa, pues tiene la tranquilidad de que no te viene nadie de frente. Ahí juntamos varios coches, por cierto, japoneses. Creo recordar que teníamos el NSX, un Mitsubishi 3000, no sé si un Toyota Supra y este Mazda. Y entonces hacíamos esa carretera en subida, ligeritos, y luego bajamos por la carretera normal y la hacíamos varias veces. Y bueno, y en una de ellas pues nos persiguió la Guardia Civil, nos estaba viendo que pasábamos una y otra vez y nos persiguió un coche de la Guardia Civil camuflado. Yo iba al último con el Mazda y iba pensando, este tío se ha picado. Este tío se ha picado, hasta que veo que saca la mano por la ventanilla y pone una luz azul y me para. Y para mi sorpresa, empezamos a hablar, no, somos de tal revista, estamos probando este coche. Bueno, no habíamos hecho nada, no habíamos hecho ninguna cosa grave. Y me dice el tío que era aficionado a los coches, nos pregunta por los coches, eran muy llamativos. Y me dice, pues os he grabado en vídeo. Digo, ¿qué? Sí. Y estaban haciendo pruebas de las primeras grabaciones en vídeo. Y fuimos al coche patrulla camuflado y pudimos ver el vídeo de cómo subíamos los 4 coches por la carretera. Bueno, la cosa acabó bien y no nos multaron y acabó bien. Os he dicho que me gustan mucho las motos y hablando de Wankel, también en el mundo de las motos
tuvo sus modelos con motor Wankel. Suzuki hizo una moto con motor Wankel, Norton, y la que más éxito tuvo, que fue la Hércules o la DKV, que según mercado se llamaba de una manera u otra. Era una moto que tenía un motor relativamente pequeño, que daba 27 caballos, un modelo modesto, que tuve oportunidad de probar. La verdad es que la moto sorprendía porque era muy ligera, el motor pesaba muy poco y además por su configuración era muy abajo, iba situado muy abajo, bajaba mucho el centro de gravedad. Era una moto muy agradable, no vibraba nada, no perdía aceite, no consumía aceite pero no lo perdía, con una estética bastante peculiar. Bueno, tuvo un relativo éxito, tampoco es para tirar las campanas al vuelo. Reconozco que a mí el motor rotativo me gusta. Me gusta porque creo que la idea de Felix Wankel era brillante, era mantener lo que hacía mejor al motor de 4 tiempos, que eran sus 4 tiempos, mantener la compresión antes de la explosión, sin que hubiera ninguna cosas con movimiento alternativo, cosas pesadas que suben y bajan y vibran. La idea es brillante y no solo brillante, sino que funciona. Lo que sucede es que tiene unos inconvenientes endémicos muy difíciles de resolver. Bueno, para los que nos gusta el motor rotativo, nuestra última esperanza es Mazda. A ver si Mazda consigue hacer algo así. Ya sabéis que este canal es muy participativo. Queremos que nos mandéis comentarios, queremos que nos mandéis ideas, que os hacemos caso, pero queremos que aparezcáis en pantalla. Queremos que seáis vosotros los que presentéis e introduzcáis cada vídeo. Entonces tenéis que mandar al correo que aparece aquí abajo, info@garajehermético.com, tenéis que mandar un pequeño vídeo. Y en ese vídeo, ¿qué tenéis que decir? Muy fácil. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Los que seáis más divertidos o más interesantes, más exóticos o que nos hagan más gracia, serán los que pongamos en próximos vídeos para presentar el vídeo. Cuento con vosotros, ya sabéis, este correo que aparece en pantalla, info@garajehermético.com. Y llegamos al coche del día. Bueno, en este caso es que es muy fácil, no vale la pena tratar de hacer adivinanzas, porque está claro que hablando de un coche, un motor rotativo inmatriculable, porque si no elegiría el 787B, pues tenía que ser el Mazda RX-7 biturbo. Es un coche, iba muy bien, pero es que además era particular su reparto de pesos, porque como el motor era tan pequeño, iba tan abajo y tan atrás, era un coche que se comportaba como un coche de motor central. Además era muy bonito, muy especial, tenía un sonido muy particular. Hace poco tuve la oportunidad de volver a probarlo brevemente en circuito y era un coche exigente. Exigente no solo por el bastidor, porque os digo, se comportaba como un coche de motor central, que siempre es más exigente, sino además porque el motor había que llevarlo alto de vueltas, ¿no? Había que estar muy atento al cambio. Bueno, era un coche, era y es un coche muy interesante que todavía, las últimas versiones, se cotizan muy poco. Y yo creo que este es un coche, esto ya es una reflexión personal. Si yo tuviera dinero, en vez de invertir en bolsa, me compraría este coche, un RX-7 biturbo, porque es una inversión que vas a disfrutar mucho y estoy convencido que es un coche que se va a revalorizar muchísimo. Son coches míticos y que hay muy poquitos. Y ahora sí, ya hemos llegado al final de este vídeo de motor Wankel. Espero que haya quedado todo claro. Y si no está claro, ya sabéis que tenemos una caja de comentarios donde me podéis preguntar lo que queráis y yo trataré de responder a todo. Ahora además, cuando grabo este vídeo estamos al principio de la segunda semana de encierro, con lo cual, aunque seguimos trabajando, como podéis ver aquí, pero tendré más tiempo. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, dadnos un like, suscribíos, nos da la vida. Queremos llegar a los 100.000, nos hace mucha ilusión y estamos preparando vídeos muy especiales para la celebración. Y ya sabéis que hay una campanita que si la pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Y como siempre, lo más importante, cuidaros y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!